¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Bueno, pues ya he podido leer el reglamento. El otro día te hacía solo una pequeña introducción, pero hoy ya vamos a la chicha. Y así que te voy a contar los puntos más importantes para que te hagas una idea de qué es lo que implica y cómo se va a desarrollar. Primero define unos objetivos, como es normal, que es recuperar los ecosistemas, luego mitigar y adaptarnos al cambio climático y también mejorar la seguridad alimentaria. También es muy interesante la parte de definiciones porque define lo que es una restauración, porque digo yo que habrá que definirlo. Y habla del proceso de contribuir activa o pasivamente, muy bueno esto, a la recuperación de un ecosistema para mejorar su estructura y funciones, con el objetivo de conservar o aumentar la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema. Y continúa estableciendo unos indicadores, etcétera, etcétera. Es bastante más larga, pero más o menos nos hace una idea. Muy interesante lo de que también se puedan contribuir pasivamente. Y esto va a afectar todo este reglamento a ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce, forestales, agrícolas y urbanos, incluidos los humedales, pastizales, bosques, los ríos y los lagos, así como los ecosistemas marinos, incluidos los lechos de vegetación marina y los campos de esponjas y corales. El listado completo de hábitats al que aplica es bastante largo, está en el anexo 1 y 2, por si lo quieres echar un vistazo. El reglamento tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea de aquí a 2030, dando prioridad a los espacios Red Natura 2000. Y en cuanto a los hábitats que se consideran en mal estado, se adoptarán medidas para restablecer al menos el 30% para 2030, el 60% para 2040 y al menos el 90% para 2050. Y obviamente también se incluirán iniciativas para prevenir el deterioro de lo que esté en buen estado. Obviamente lo que está bien no nos lo vamos a encargar. Establece requisitos específicos para que se establezcan medidas destinadas a invertir el declive de las poblaciones de polinizadores de aquí a 2030 y mejorar la biodiversidad. Esto es muy interesante y tiene un artículo solo dedicado a ello y unos requisitos. Va a dar también unos requisitos específicos para diferentes tipos de ecosistemas, como por ejemplo las tierras agrícolas. Ahí, obviamente, se tiene que tener en cuenta el cambio climático, se tiene que tener en cuenta las necesidades sociales y económicas de las zonas rurales y la necesidad de una producción agrícola sostenible. Así que nada de correr dando vueltas gritando, que esto se va a tener en cuenta, no es restaurar los sistemas agrícolas así sin mirar al vecino, ¿vale? Y nos habla de que se tendrán que mejorar 2 de los 3 indicadores siguientes: la población de mariposas de pastizales, las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y la proporción de superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad. Todo esto tengamos en cuenta que habrá que definirlo luego en los planes nacionales, pero bueno, no me adelanto, pero que todo esto que aquí lo digo muy rapidito. Reservas, por ejemplo, de carbono orgánico, pues obviamente habrá que medirlo para saber si está subiendo o bajando, o sea que esto tiene trabajo. Y también se deberán implementar medidas que garanticen unos niveles de aves comunes ligadas a medios agrarios, es decir, las que dependen de los hábitats de las tierras agrícolas para su alimentación o su nidificación o ambas, ¿no? En España se han definido estas especies como 24, que te las digo muy rápido: alendro común, perdiz roja, mochuelo común, terrera común, jilguero europeo, buitrón, grajía occidental, codorniz, escribano triguero, cernícalo vulgar, cobujada común, golondrina común, pardillo común, calandra común, el abejaruco, la coyalba rubia, el gorrión común y el molinero, la urraca, la ganga ortega, la tórtola europea, el estornino negro, sisón común y la bubilla. En cuanto a los bosques, pues debe tenerse en cuenta los riesgos de incendios y se busca el aumento de población de aves forestales y mejorar al menos 6 de los siguientes indicadores que te digo:
madera muerta en pie, madera muerta caída, proporción de bosques no coetáneos, conectividad forestal, reservas de carbono, porcentaje de bosque dominados por especies arbóreas y autóctonas y diversidad de especies arbóreas. En cada uno de estos 7 indicadores quiere decir que hay que medirlos y hay que establecer medidas para ello. O sea que todo esto, aunque se dice muy rápido, luego lleva mucho trabajo detrás. Y también nos habla luego de ecosistemas urbanos, porque es importante que no se produzca una pérdida neta de espacios verdes urbanos ni de cubierta verde urbana. ¿Y qué es esto de un espacio verde urbano? Pues lo define el reglamento y es la superficie total de árboles, arbustos, matorrales, vegetación herbácea permanente, líquenes y musgos, estanques y cursos de agua que se encuentren en ciudades o municipios y zonas suburbanas. Aunque pueden excluirse áreas con más del 40% de espacio verde o más del 10% de superficie cubierta con árboles. Y para 2031 deberá darse una tendencia creciente de la superficie total nacional en espacios verdes urbanos, mirándolo así a gran escala, ¿no? Y luego tenemos también algunas medidas específicas, como por ejemplo la restauración de los ecosistemas de agua dulce, que debe incluir esfuerzos para restaurar la conectividad natural de los ríos. Todo esto que ha habido de tirar las presas que ha dado tanta guerra, pues esto se refiere. Por ejemplo, eliminando las barreras artificiales, como presas y diques, que impidan el flujo natural de los ríos. Está clarísimo. Y además define, que me hace mucha gracia, define lo que es un río de flujo libre, ¿vale? Que es el río o tramo de río cuya conectividad longitudinal, lateral y vertical no se ve obstaculizada por estructuras artificiales que formen una barrera y cuyas funciones naturales no se vean afectadas en gran medida. Me hace mucha gracia esto de conectividad vertical. Vamos, que un río asfaltado no me vale. Y luego hay una medida que, bueno, yo tampoco la veo muy allá, pero no es nueva, ya venía, ¿no? Que es plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales en la Unión Europea de aquí a 2030. Y se deberá hacer garantizando la diversidad de las especies y de su estructura por edades y priorizando especies autóctonas. Bueno, ya he hecho algunos charcos sobre el tema de plantar árboles, no voy a entrar ahora. Los Estados miembros deberán elaborar por adelantado y presentar a la Comisión sus planes nacionales de restauración, que tienen que detallar cómo van a alcanzar estos objetivos, y tienen un plazo de 2 años para hacerlo. El reglamento se publicará en el Diario Oficial, aún no se ha hecho, lo que marcará su entrada en vigor. Será directamente aplicable en todos los Estados miembros, porque al ser un reglamento no necesita transponerse a las directivas nacionales, como por ejemplo pasa con las directivas, ¿no? Y bueno, esto es muy bonito, pero ¿existirán excepciones como en todo, no? Pues sí, por supuesto que existen excepciones. Se permite que los estados no lleguen al 100% restaurado en 2050, sí, por supuesto sin contar con los espacios Red Natura 2000, que a esto se ya he dicho que se les da prioridad. Pues, ¿por qué estas excepciones? Pues por transformaciones, por ejemplo, inevitables provocadas directamente por el cambio climático, por ejemplo, o causas de fuerza mayor como desastres naturales, o efectos provocados por terceros países, ¿no? O bien la realización de proyectos de interés público. ¿Y qué proyectos son estos de interés público? Pues, por ejemplo, los de energía renovable, si no es posible encontrar alternativas menos perjudiciales, y siempre que se haya evaluado el impacto ambiental de los mismos. O también son excepciones, como siempre, zonas de defensa nacional. Esto pasa en todo. O, por ejemplo, hay un párrafo también que si se produjera, abro comillas, un acontecimiento imprevisto, excepcional y no provocado, que esté fuera del control de la Unión y que tenga consecuencias graves a escala de la Unión en lo que respecta a la disponibilidad de la tierra necesaria para garantizar una producción agrícola suficiente para el consumo de alimentos en la Unión, cierro comillas, pues oye, que viendo ejemplos como Ucrania o Gaza, pues no me extraña. Y para acabar, ya termino, mi opinión. La clave del reglamento son los planes nacionales, en los que realmente se va a ver si los estados se lo toman en serio. Se va a ver si hacen medidas de maquillaje, medidas para gastar fondos europeos, o de verdad se trabaja en cada ecosistema con arreglo a las necesidades reales de ese ecosistema, que como decía al principio pueden ser medidas pasivas, podrían ser. Y nada, esto una vez pues aprobados los planes, pues dependerá también de las comunidades autónomas. Y por supuesto que el reglamento lleva unas medidas de seguimiento, que habrá que ir justificando, ¿no?
Así que bueno, espero que el Estado haga un buen plan nacional, que se evalúe correctamente, que la comunidad científica y técnica aporte y por supuesto la población interesada también. Y con lo ambicioso que es, pues realmente lleguemos a 2030 y 2050 y ojalá echemos la vista atrás y pensemos que en cómo éramos antes capaces de vivir con unos ecosistemas en tan mal estado. ¿Te imaginas? Pues yo qué sé, como ahora pasa cuando te acuerdas de aquellas discotecas de hace décadas, que ahora piensas, ¿cómo podríamos hoy vivir aquellos antros llenos de humo de tabaco? O aquella consulta del médico en la que estaba fumando, o aquellas salas de espera. Bueno, ya sabes a qué me refiero. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8MN. ¡Nos escuchamos! Y la recomendación de podcast de los viernes, un podcast que se llama Claro que se puede. Es de la SER, que aunque es para todos los públicos, quiero decir que no es específico para profesionales del medio ambiente, pues no está mal.